Buen día, mi nombre es Mabel Zulay Calderón Ovalle y les vamos a presentar los programas de ajuste económicos del FMI bajo el enfoque de las perspectivas y desafíos globales junto con mis compañeras Carol Barón y Camila Rodríguez del Grupo 46, curso Problemas Globales Contemporáneos, fase 5. Contexto de la política global. ¿Qué son los programas de ajuste económico del FMI? Estos son paquetes de rescate financiero destinados a naciones con severas crisis fiscales o desequilibrios macroeconómicos cuya entrega está condicionada a la ejecución de profundas reformas estructurales. Desde 1944, estas intervenciones se han aplicado en más de 90 países e imponen medidas estrictas como la reducción del gasto público, la privatización de empresas del Estado, la apertura comercial y las reformas fiscales, las cuales suelen generar fuertes tensiones socioeconómicas debido al severo impacto que causan sobre la población y los recursos locales. Como actor 1 tenemos representante de gobierno en país afectado. En este caso es el gobierno de Argentina, cuya postura dice que asume una posición de renegociación constante bajo una presión fiscal extrema, reconociendo la necesidad de estabilizar las variables macroeconómicas para frenar la inflación. Sin embargo, defiende firmemente que las medidas exigidas no pueden convertirse en un chaleco de fuerza que ahogue el desarrollo, argumentando que el crecimiento económico es la única vía real para cumplir con el pago de la deuda y que la estabilidad financiera jamás debe lograrse a costa de sacrificar la paz social y la gobernabilidad democrática del país. Como justificación, esta postura se fundamenta en la realidad de una nación que enfrenta una crisis de deuda recurrente, caracterizada por una inflación de 3 dígitos y una escasez crítica de reservas internacionales, lo que obligó a recurrir al FMI únicamente para evitar el aislamiento financiero total. El Ejecutivo cuestiona que las metas fiscales rígidas impuestas ignoran las profundas vulnerabilidades estructurales y los altos niveles de pobreza locales, lo que convierte el incumplimiento estricto de estos programas en una tarea política y socialmente insostenible en el corto plazo. Y como propuesta de ajuste para viabilizar el programa, se plantea una reestructuración de las condiciones basada en 3 ejes fundamentales: la revisión de sobrecargos para eliminar las tasas adicionales que el FMI cobra a los países con deudas elevadas y aliviar la carga financiera. Como segundo, la inclusión de cláusulas de contingencia que ajusten automáticamente las metas fiscales ante choques externos impredecibles como sequías o crisis energéticas. Y por último, la exclusión de la inversión productiva del cálculo del déficit fiscal, permitiendo que el gasto en infraestructura estratégica no sea penalizado. Cordial saludo, quien les habla, Carol Barón, dando continuidad a la actividad con el actor número 2, representante de un organismo multilateral relacionado con el Banco Mundial. La postura el Banco Mundial mantiene una posición centrada en la coordinación técnica para el desarrollo humano, buscando un equilibrio frente al enfoque financiero de corto plazo del FMI. Se define que las reformas estructurales no deben destruir el tejido social, por lo que cualquier programa de ajuste macroeconómico debe acompañarse obligatoriamente de una modernización del Estado que garantice la presentación de servicios públicos eficientes, equitativos y de calidad para toda la población. Esta perspectiva se justifica bajo la premisa de que la estabilidad macroeconómica es inútil si no se traduce directamente en bienestar social. La intervención de los organismos multilaterales de desarrollo actúan como un contrapeso necesario a la austeridad fiscal pura, ya que sin una gestión eficiente del gasto y una protección garantizada a los sectores vulnerables, los programas de ajuste fracasan debido a la falta de legitimidad social, provocando graves retrocesos en indicadores clave de salud y educación. Para mitigar los impactos
del ajuste, se plantea agenda basada en tres reformas clave: implementación de subsidios focalizados mediante sistemas digitales de transferencias directas que protejan el consumo de los más pobres frente a la quita de subvenciones; la reforma del sector público a través del apoyo técnico para profesionalizar el Estado, reduciendo el gasto ineficiente sin mermar la calidad de los servicios; y el impulso del financiamiento verde, vinculando estratégicamente parte del alivio de la deuda a proyectos de transición energética y resiliencia climática. Actor número 3, representante de una empresa multinacional, sector financiero y energético. El sector financiero y energético, representado por las empresas multinacionales, manifiesta un respaldo total de la disciplina fiscal y a la apertura comercial impulsadas por los programas del FMI, al considerarlos esenciales para estructurar un entorno de inversión seguro, confiable y predecible. Desde su perspectiva, la liberación de los mercados energéticos, la sólida estabilidad del sector financiero operan como los motores fundamentales que viabilizan y estimulan la llegada de capitales frescos internacionales indispensables para modernizar la matriz productiva de la nación afectada. Esta posición se justifica en que el despliegue de la inversión privada exige reglas de juego claras y una alta previsibilidad. Cambiará los ajustes estructurales, se definen como el mercado idóneo para suprimir las distorsiones de precios en el mercado y blindar la sostenibilidad del sistema financiero. Asimismo, en el rubro energético, se argumenta que la eliminación de subsidios estatales junto con la actualización de tarifas constituye condiciones obligatorias para que los conglomerados puedan comprometer capital en infraestructuras para que los reemplacen, asegurar el suministro continuo. Propuesta de ajuste. Con el propósito de optimizar los resultados del programa, se promueve un plan enfocado en tres formas prioritarias: la aceleración de privatizaciones mediante la conexión de activos fiscal del Estado, la plena libertad de flujo de capital a través de la eliminación gradual de los controles de cambio, facilitando la repatriación de dividendos y atracción de nuevas inversiones; y el establecimiento de marcos regulatorios establece mediante la institucionalización de agencias independientes que protejan los contratos de largo plazo frente a interferencias políticas. Un cordial saludo, me presento, mi nombre es Camila Alejandra Rodríguez. A continuación, con el actor número 4, representante de los sectores populares, activista de la sociedad civil. Postura. Los sectores populares, representados por activistas de la sociedad civil, mantienen una postura de resistencia firme frente al desmantelamiento del estado del bienestar. Se denuncia abiertamente que estos programas de ajuste macroeconómico son impuestos de forma unilateral, careciendo de una consulta democrática legítima, y que a su costo operativo y financiero recae exclusivamente sobre las clases medias y populares. Por lo tanto, se sostiene que la deuda financiera internacional bajo ninguna circunstancia puede anteponerse a la deuda social histórica con el pueblo, reafirmando que los derechos fundamentales de la ciudadanía no son negociables. Justificación. Esta posición se justifica en el hecho de que el ajuste fiscal se traduce de manera directa y tangible en hospitales desabastecidos de insumos básicos, escuelas públicas deterioradas y jubilaciones de hambre
para la población de la tercera edad. La protesta social se fundamenta en la legítima defensa de los derechos humanos vulnerados por las estrictas condicionalidades del FMI, argumentando que la trayectoria histórica de los programas de ajuste económico refleja una constante profundización de la desigualdad, donde el sacrificio es eternamente social, mientras que el beneficio financiero se reserva para los acreedores externos y los sectores económicos más concentrados. Propuesta de ajustes. Con el fin de democratizar y humanizar la política económica, se plantea una agenda alternativa estructurada en tres demandas esenciales. La participación vinculante, exigiendo que cualquier acuerdo definido con el FMI sea debatido públicamente y aprobado de forma obligatoria por el Congreso y las organizaciones sociales antes de su firma. La implementación de un impuesto a las grandes riquezas, proponiendo que las necesidades del financiamiento se solventen mediante tributos directos a los sectores con mayor concentración del capital en lugar de recortar los servicios públicos esenciales. Y la protección del salario real mediante el establecimiento de cláusulas de actualización salarial automática que impiden que la inflación devore el poder de compra de la clase trabajadora. Actor número 5, representante de una organización no gubernamental, Oxfam Internacional. Postura. Oxfam Internacional es representación de las organizaciones no gubernamentales, adopta una postura de crítica sistémica frente a la desigualdad estructural que generan las políticas de austeridad. Las organizaciones sostienen que el modelo actual promovido por el FMI profundiza de forma alarmante la brecha entre ricos y pobres a escala global, por lo que abogan firmemente por una transformación radical del sistema financiero internacional. Esta reforma debe priorizar la justicia fiscal y la distribución equitativa de la riqueza como las herramientas verdaderamente fundamentales e indispensables para alcanzar el desarrollo sostenible. Justificación. Esta perspectiva se justifica mediante datos empíricos que demuestran que las medidas de austeridad fiscal tienden a blindar los intereses económicos del 1% más rico de la población, mientras recortan de forma desproporcionada los servicios públicos esenciales del resto de la ciudadanía. Asimismo, se evidencia un claro sesgo de género en estas intervenciones, ya que las mujeres resultan ser las principales afectadas por los recortes de presupuestos al incrementar drásticamente su carga de trabajo, de cuidados no remunerados y agudiarse su vulnerabilidad económica ante la ausencia de una red de servicios estatales en la salud y en la educación. Propuesta de ajustes. Con el objetivo de reutilizar el impacto de estas políticas, se propone un esquema de reformas estructurado en tres pilares globales. La justicia fiscal global mediante la implementación de impuestos mínimo global a las grandes corporaciones para frenar la fuga de capitales y combatir la invasión fiscal en las naciones en desarrollo. El canje de deuda por invasión social, establecimiento mecanismos formales para condonar tramos de la deuda soberana a cambio de inversiones verificables en educación, salud pública, adaptación climática, y la ejecución obligatoria de una auditoría de desigualdad para que cada medida de ajuste propuesta sea sometida a una evaluación de impacto previa, que garantice de forma estricta que no incrementará la brecha social ni la pobreza extrema en el país solicitante.
Mapa de relación de actores específicos. El Fondo Monetario Internacional opera como el eje central de una compleja red de interacciones institucionales y socioeconómicas, condicionando drásticamente el rumbo de las naciones afectadas. Por un lado, países como Argentina entran en una dinámica de estricta dependencia debido a sus deudas históricas, mientras que el Banco Mundial busca mitigar estos efectos mediante la coordinación técnica enfocada en reformas de largo plazo y en la protección de las redes sociales. En el ámbito corporativo, los sectores de finanzas y energía se consolidan como aliados estratégicos al beneficiarse directamente en la apertura de mercados y las privatizaciones derivadas de los ajustes. En abierto contraste, se configuran frentes de fuerte resistencia y conflicto representados por la sociedad civil, en defensa de los derechos sociales frente a la austeridad, respaldados por la postura crítica de organizaciones como Oxfam Internacional, que denuncian activamente la profundización de la desigualdad global y exigen una verdadera justicia fiscal. Por último, reflexiones finales sobre los programas de ajuste del FMI. El análisis de las intervenciones financieras internacionales permite concluir que los programas de estabilización del FMI requieren una profunda reconfiguración estructural basada en 4 pilares esenciales. Primero, es imperativo abandonar los enfoques uniformes y contextualizar la condicionalidad fiscal según las capacidades institucionales, estructuradas, productivas y a niveles de endeudamiento de cada acción. Segundo, el costo social debe ser considerado un indicador primario del éxito de los programas integrados de manera vinculante, índice de pobrezas, desigualdad, acceso a servicios básicos con los acuerdos para evitar que la reducción de déficit fiscal destruya el bienestar ciudadano. Tercero, se hace urgente una reforma democrática en la gobernanza internacional del FMI para corregir la actual distribución de cuotas y el poder de voto que sobrerepresenta a las economías avanzadas, otorgando mayor voz a los países en desarrollo para elevar la legitimidad y eficiencia de la institución. Finalmente, el diálogo multiactor se consolida como un requisito indispensable, garantizando la inclusión activa de gobiernos, organismos multilaterales, al sector privado, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, tanto en el diseño como en el seguimiento en las reformas, asegurando así su visualidad política y sostenibilidad social a largo plazo. Muchísimas gracias. Referencias bibliográficas. El sustento histórico y empírico de esta investigación proviene de informes oficiales y documentos analíticos emitidos por organismos globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, complementados con estudios críticos sobre austeridad, desigualdad y crecimiento económico, publicados por Oxfam Internacional y especialistas financieros. Muchas gracias.